¿Cuántas veces hoy has permitido que un pensamiento del mundo gobierne tu mente? ¿Cuántas decisiones has tomado basándote en lo que sientes, en lo que ves, en lo que todos hacen, en lugar de pensar como Cristo pensaría en tu situación? Porque seamos honestos, hay una guerra brutal en tu cabeza ahora mismo. Una batalla que nadie ve, pero que está definiendo tu destino. Y mientras tú crees que estás luchando contra circunstancias externas, la verdad es que la batalla más feroz está ocurriendo entre tus dos orejas. Pero, ¿y si te dijera que en Filipenses 2:5 está escrito: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús? ¿Y si te dijera que Dios no solo te pide que pienses como Cristo, sino que te está dando la capacidad sobrenatural de hacerlo ahora mismo? Hoy vamos a descubrir cómo obligar tu mente a pensar como Cristo pensaba, cómo transformar radicalmente tus pensamientos para que cada decisión, cada palabra, cada reacción tuya sea un reflejo del carácter de Jesús. Porque aquí está la verdad que nadie te dice: si no aprendes a controlar tu mente te controlará a ti. Y cuando tu mente te controla, el enemigo tiene acceso directo a destruir tu vida, tu familia, tu propósito y tu futuro. Lo que anhelas es paz mental, es claridad espiritual, es tener esa fortaleza interior que te permita enfrentar cualquier tormenta sin perder tu identidad en Cristo. Y eso solo viene cuando aprendes a pensar como Él piensa. ¿Sabes? Hubo alguien en la Biblia que experimentó el cambio mental más radical de la historia. Este hombre caminaba por un camino, respirando amenazas y muerte contra los seguidores de Cristo. Su mente estaba tan envenenada por el odio religioso, por la tradición y por su propia justicia, que creía estar haciendo un favor a Dios persiguiendo cristianos. Su nombre era Saulo de Tarso. Era un hombre brillante, educado, respetado, pero su mente estaba programada por el sistema del mundo. Él deseaba profundamente agradar a Dios, pero con una mente equivocada. Un día, mientras viajaba hacia Damasco para arrestar más creyentes, una luz del cielo lo derribó al suelo. Y en ese momento de crisis, cegado físicamente, Jesús mismo le habló. Ese encuentro no solo cambió su dirección, cambió su forma de pensar. Durante 3 días, ciego y en ayuno, su mente comenzó a ser reprogramada. Y cuando finalmente recuperó la vista, ya no era Saulo el perseguidor, era Pablo, el apóstol. El mismo hombre que antes pensaba que servía a Dios matando cristianos, ahora pensaba como Cristo y estaba dispuesto a morir por ellos. La transformación de su mente fue tan radical que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. Y todo comenzó cuando dejó que Cristo tomara control de sus pensamientos. ¿Ves? La mente de Saulo tenía que morir para que naciera la mente de Pablo. Y lo mismo tiene que pasar contigo. Antes de continuar, si este mensaje ya empezó a hablarte, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video y escribe en la sección de comentarios la siguiente frase: hoy Cristo transforma mi mente. Hazlo ahora. Porque ese simple acto de escribirlo es un pacto espiritual entre tú y Dios. Estás declarando que ya no permitirás que el mundo dicte cómo piensas. Y te pido que te quedes hasta el final, porque allí puede estar la clave para desbloquear una bendición que cambiará tu vida para siempre. Ahora vamos a entender juntos cómo Dios quiere transformar radicalmente tu manera de pensar. Prepárate, porque lo que viene no es teoría, es un manual práctico que el Espíritu Santo me ha revelado para que tú, desde hoy, empieces a pensar como Cristo. 1. La transformación en el desierto. Desaprende Egipto para aprender a Dios. Quiero que veas algo poderoso. Moisés fue criado en el palacio de Faraón. Este hombre fue educado en toda la sabiduría de Egipto. Su mente estaba programada con la mentalidad de realeza, de poder terrenal, de estrategias humanas. Pero cuando mató al egipcio y huyó al desierto, Dios no lo llamó inmediatamente. Pasaron 40 años. ¿Por qué? Porque Moisés tenía que desaprender Egipto antes de poder ser usado por Dios. Escúchame bien, tu mente está llena de Egipto ahora mismo. Está programada por años de ver televisión que te dice cómo debes pensar. Está condicionada por redes sociales que te muestran una realidad falsa. Está contaminada por amistades que no conocen a Dios pero te aconsejan sobre tu vida. Y el problema no es solo lo que entra a tu mente, sino lo que permites que se quede ahí. Durante esos 40 años en el desierto, Moisés estaba cuidando ovejas. Imagínate el cambio brutal, de príncipe de Egipto a pastor de ovejas. Pero Dios estaba haciendo algo que los ojos humanos no podían ver. Estaba limpiando su mente. Estaba sacando de él la arrogancia, la autosuficiencia, la mentalidad de palacio. Y cuando finalmente Dios lo llamó desde aquella zarza ardiente, Moisés ya no pensaba como egipcio. Ahora pensaba como siervo de Dios. ¿Y sabes qué? Tú necesitas tu propio desierto mental. Necesitas un ayuno de todo lo que está envenenando tu forma de pensar. Y aquí está lo que nadie te dice. No puedes pensar como Cristo si sigues consumiendo basura mental las 24 horas del día.
Déjame darte pasos específicos, porque esto es guerra espiritual práctica. Primero, identifica qué está programando tu mente. Haz una lista honesta. ¿Qué ves en tu teléfono durante horas? ¿Qué tipo de música escuchas? ¿Qué conversaciones tienes? ¿Qué series consumes? ¿Qué amistades influyen en ti? Segundo, establece un ayuno mental radical. Durante los próximos 21 días, vas a eliminar todo lo que no edifique tu espíritu. Y cuando digo todo, es todo. Tercero, llena ese vacío con la palabra de Dios. No puedes solo sacar lo malo, tienes que meter lo bueno. Lee tu Biblia en voz alta, memoriza versículos, escucha predicaciones ungidas. Rodéate de adoración. Cuarto, sé consciente de cada pensamiento. En el momento que un pensamiento contrario a Cristo entre en tu mente, destrúyelo inmediatamente con la palabra. Esto es lo que Pablo llamó llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, en 2 Corintios 10, verso 5. ¿Sabes por qué estás batallando tanto en tu vida? Porque sigues pensando como el mundo mientras intentas vivir como cristiano. Y eso es imposible. Es como tratar de llenar un vaso de agua limpia mientras al mismo tiempo le echas veneno. Tarde o temprano, todo se contamina. Yo recuerdo cuando Dios me llevó a mi propio desierto hace años. Había cosas en mi vida que no estaban mal según el mundo, pero estaban matando mi sensibilidad espiritual. Yo pensaba que podía ver cualquier cosa, escuchar cualquier cosa, hablar de cualquier cosa, y aún así, mantener mi conexión con Dios fuerte. Qué ingenuo fui. Mi mente estaba tan contaminada que cuando oraba, mis pensamientos se dispersaban. Cuando leía la Biblia, no entendía nada. Cuando intentaba escuchar la voz de Dios, solo había ruido mental. Y Dios me dijo claramente: Hijo, tu mente es un templo, y has permitido que mercaderes entren y la profanen. Ese día tomé la decisión más radical de mi vida. Cancelé suscripciones, borré aplicaciones, terminé amistades tóxicas, y durante meses mi vida fue incómoda. Pero algo empezó a pasar. Mi mente se aclaró. Los pensamientos de Dios empezaron a llegar con más frecuencia. Las decisiones se volvieron más fáciles porque ahora pensaba diferente. Las tentaciones perdieron poder porque mi mente ya no era terreno fértil para ellas. Y aquí está el principio que debes grabar en tu corazón. Nunca podrás elevarte más alto que el nivel de tus pensamientos. Si piensas como perdedor, vivirás como perdedor. Si piensas como víctima, serás víctima. Si piensas como el mundo, obtendrás resultados del mundo. Pero si piensas como Cristo, te moverás en lo sobrenatural. Romanos 12, verso 2. No es una sugerencia, es un mandato. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Ves esa palabra? Transformación. No mejoramiento. No ajuste. Transformación total. Y esa transformación comienza en tu mente. Ahora escucha esto porque es crítico. La mente renovada no es una que tiene más información bíblica. Es una que piensa diferente ante las mismas situaciones. Es una mente que cuando enfrenta traición, piensa perdón. Cuando enfrenta escasez, piensa abundancia. Cuando enfrenta enfermedad, piensa sanidad. Cuando enfrenta imposibles, piensa milagros. Eso es pensar como Cristo. Cristo en la cruz no pensó venganza, pensó salvación. No pensó en su dolor, pensó en tu liberación. No pensó en sus derechos, pensó en tu redención. Esa es la mente que tú y yo necesitamos. Y no llegas ahí por casualidad. Llegas ahí por decisión diaria, por disciplina férrea, por guerra espiritual constante contra todo pensamiento que se levante contra el conocimiento de Dios. Déjame preguntarte algo, y quiero que seas brutalmente honesto. ¿Cuánto tiempo al día pasas renovando tu mente con la palabra de Dios versus cuánto tiempo pasas contaminándola con contenido del mundo? Si le das 8 horas al mundo y 10 minutos a Dios, ¿de verdad esperas pensar como Cristo? Eso es matemática espiritual básica. Lo que más alimentas es lo que más crece. Y antes de que me digas que no tienes tiempo, déjame decirte esto. Todos tenemos tiempo para lo que es prioridad. Encuentras tiempo para las redes sociales. Encuentras tiempo para tus series favoritas. Encuentras tiempo para conversar con amigos. Pero cuando se trata de renovar tu mente con la palabra de Dios, de repente no hay tiempo. Eso no es falta de tiempo, es falta de prioridad. Y esa falta de prioridad está costándote tu futuro. Así que este es tu primer mandamiento espiritual. Entra a tu desierto mental. Sepárate de todo lo que está programando tu mente con mentalidad de Egipto. Ayuna de lo que te aleja de Cristo y llena tu mente con su palabra hasta que naturalmente empieces a pensar como Él piensa. Este es el fundamento. Sin esto, todo lo demás que voy a enseñarte no funcionará, porque no puedes construir un palacio sobre arena.
Y tu mente ahora mismo es arena movediza si no tomas esta decisión radical hoy. 2. El filtro mental de Daniel. Disciplina tu mente como nunca antes. Ahora pasamos a una revelación que va a cambiar tu vida si la aplicas. En el libro de Daniel capítulo 1, este joven fue llevado cautivo a Babilonia. Imagínate, arrancado de su tierra, de su cultura, de todo lo que conocía. Y el rey Nabucodonosor tenía un plan: convertir a Daniel en un babilonio. Le cambió el nombre, le dio educación babilónica y ordenó que comiera de la comida del rey. Pero aquí está el momento crucial que la mayoría pasa por alto. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. ¿Por qué? Porque Daniel entendió algo profundo. Lo que entra a tu cuerpo afecta a tu espíritu. Y si eso es cierto físicamente, ¿cuánto más es cierto mentalmente? Escúchame. Lo que consumes mentalmente determina cómo piensas, y cómo piensas determina cómo vives. Daniel sabía que si comía lo mismo que el rey, eventualmente pensaría como el rey. Y si pensaba como el rey, actuaría como el rey. Y si actuaba como el rey, perdería su identidad como hijo de Dios. Entonces Daniel hizo algo radical. Estableció un filtro. Dijo no. Y ese no le costó. Pudo haberle costado su vida. Pero él decidió que era mejor morir siendo fiel que vivir siendo contaminado. Y déjame decirte algo que va a incomodarte. Tú necesitas establecer filtros mentales inmediatamente. Necesitas decir no a conversaciones que envenenan tu mente. Necesitas decir no a contenido que despierta tu carne. Necesitas decir no a mentalidades que contradicen la palabra de Dios. Porque cada vez que dices sí a lo que Dios dice no, estás contaminando tu mente. Y una mente contaminada no puede pensar como Cristo. Aquí están los pasos prácticos para establecer tu filtro mental como Daniel. Primero, identifica las puertas de entrada a tu mente. Son 5: lo que ves, lo que oyes, lo que hablas, lo que lees y con quién te asocias. Cada una de esas puertas debe tener un guardián. Y ese guardián eres tú bajo la autoridad del Espíritu Santo. Segundo, establece límites no negociables. Escribe una lista de cosas que desde hoy no permitirás entrar a tu mente. Puede ser cierto tipo de películas, ciertas conversaciones, ciertos lugares en internet, ciertas amistades. Tercero, crea alternativas saludables. No puedes solo eliminar, tienes que reemplazar. Si eliminas música mundana, reemplázala con adoración. Si eliminas series vacías, reemplázalas con enseñanza bíblica. Cuarto, sé radical. Daniel no negoció. No dijo, un poquito no me hace daño. Dijo no rotundamente, y tú tienes que hacer lo mismo. Y aquí está lo que Daniel descubrió. Cuando él se negó a contaminarse, Dios lo bendijo más que a todos los que comieron del manjar del rey. Al final de los 3 años, Daniel y sus amigos estaban más sabios, más fuertes, más saludables que todos los demás. ¿Por qué? Porque la disciplina siempre produce fruto. Siempre. Ahora déjame hablarte duro porque te amo demasiado para dejarte en tu zona de comodidad. Si tú sigues consumiendo lo mismo que consume el mundo, vas a pensar como el mundo piensa. Y si piensas como el mundo piensa, vas a vivir como el mundo vive. Y si vives como el mundo vive, vas a terminar donde el mundo termina. Y el mundo termina en destrucción eterna. Yo sé que esto suena extremo, pero es que la vida cristiana es extrema. Cristo fue extremo. Pablo fue extremo. Daniel fue extremo. Y todos ellos cambiaron el mundo porque pensaban diferente. No buscaban encajar en el sistema. Buscaban transformar el sistema desde adentro al mantener su mente santa. Déjame darte un ejemplo personal. Hubo un tiempo donde pensaba que podía consumir cualquier contenido y no me afectaría porque yo era fuerte espiritualmente. ¡Qué mentira más grande! Empecé a ver series que todos veían. Empecé a escuchar música que estaba de moda. Empecé a participar en conversaciones que no edificaban. Y poco a poco, sin darme cuenta, mis pensamientos cambiaron. Empecé a justificar cosas que antes me molestaban. Empecé a ser tibio en áreas donde antes era radical. Empecé a perder mi filo espiritual. Y un día, Dios me confrontó durísimo. Me dijo, tú quieres mi poder, pero vives con la mente del mundo. Eso no funciona. O eres mío completamente, o no eres mío. Ese día entendí que no hay término medio. O pienso como Cristo, o pienso como el mundo. Y tomé la decisión de establecer filtros mentales que hasta el día de hoy mantengo. Y te digo con toda sinceridad, mi vida cambió radicalmente. Ahora, aquí está el principio espiritual que muchos ignoran. Tu mente es como un jardín. Si plantas semillas buenas, cosechas frutos buenos. Si plantas semillas malas, cosechas frutos malos. Pero si no plantas nada, las malas hierbas crecerán automáticamente, porque el enemigo siempre está sembrando en tu mente. Por eso necesitas ser intencional. Necesitas plantar deliberadamente pensamientos de Cristo.
Y esto implica ser selectivo hasta el punto de parecer extremo para otros. Daniel parecía extremo para sus compañeros. Ellos comían lo que les daban sin cuestionarlo. Pero Daniel cuestionó, y esa diferencia hizo toda la diferencia en su destino. Proverbios 4, verso 23 dice, «Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida». ¿Y sabes qué es el corazón en el lenguaje bíblico? Es tu mente, tu voluntad, tus emociones, es tu centro de decisión. Y si no lo guardas, se contamina. Y cuando se contamina, toda tu vida se contamina. Entonces aquí está tu segundo mandamiento espiritual. Establece filtros mentales inmediatamente. Escribe hoy mismo qué cosas no permitirás entrar a tu mente. Hazlo no solo como ejercicio, sino como pacto con Dios. Y cada vez que algo intente entrar por tus puertas mentales, pregúntate, ¿esto me acerca a pensar como Cristo o me aleja? Si te aleja, cierra la puerta. No importa cuán atractivo sea, cuán popular sea, cuán aceptado sea. Si no pasa el filtro de Cristo, no entra. Y déjame advertirte, cuando empieces a hacer esto, vas a sentirte raro, vas a sentirte diferente. La gente va a cuestionar tu cambio. Te van a decir que eres extremo, que eres legalista, que eres exagerado. Pero no les hagas caso, porque ellos no entienden que tú no estás buscando encajar en este mundo. Estás siendo transformado para reinar en el venidero. Y esa transformación comienza con lo que permites entrar a tu mente. Daniel terminó siendo primer ministro de Babilonia, interpretando sueños de reyes, sobreviviendo fosos de leones y siendo testigo fiel de Dios en tierra enemiga. Todo porque estableció filtros mentales desde joven. Y si él pudo hacerlo en medio de la presión de un imperio pagano, tú puedes hacerlo hoy en medio de tu ambiente. No hay excusas, solo hay decisiones. 3. La decisión radical de Josué. Guerra espiritual en tu mente. Ahora llegamos a uno de los momentos más poderosos de la Escritura. Josué capítulo 24, verso 15. El pueblo de Israel estaba en una encrucijada. Habían conquistado la tierra prometida, pero sus mentes seguían siendo atraídas por los dioses de las naciones que los rodeaban. Y Josué, siendo ya anciano, los confronta con una decisión radical. Él les dice, «Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová». ¿Ves lo que hizo Josué? No les rogó, no les suplicó, no les dio un sermón motivacional, les dio una orden. Decidan hoy, porque Josué entendió algo fundamental. No puedes servir a Dios con una mente dividida. O piensas como Dios quiere que pienses, o piensas como el mundo quiere que pienses. No hay punto medio. Y aquí está lo que muchos cristianos no entienden. Pensar como Cristo no es algo que sucede automáticamente cuando te conviertes. Es una decisión diaria, consciente, radical, que tienes que tomar cada mañana cuando abres tus ojos. Porque tu carne quiere pensar como el mundo. Tu naturaleza caída quiere volver a los patrones antiguos. Y si no decides conscientemente pensar diferente, automáticamente volverás a lo viejo. Déjame darte pasos de guerra espiritual para conquistar tu mente. Primero, declara en voz alta cada mañana quién tiene autoridad sobre tu mente. Di, mente, hoy tú te sometes a Cristo. No eres dueña de mí, Cristo es dueño de ti, y yo decido pensar como Él piensa. Segundo, identifica los patrones de pensamiento destructivos que se repiten en ti. ¿Cuáles son esos pensamientos que siempre vuelven? Ansiedad, lujuria, amargura, miedo. Esos son fortalezas mentales que el enemigo ha construido en ti. Tercero, destrúyelas con la palabra. Cada vez que ese pensamiento venga, contraatácalo inmediatamente con un versículo específico. Si viene ansiedad, Filipenses 4, 6 y 7. Si viene lujuria, 1 Corintios 10, 13. Si viene amargura, Efesios 4, 32. Cuarto, reemplaza el pensamiento destructivo con el pensamiento de Cristo. No basta con rechazar lo malo, tienes que meter lo bueno. Quinto, sé persistente. Esta guerra no se gana en un día. Se gana día tras día, pensamiento tras pensamiento, decisión tras decisión. Y aquí está la verdad que va a liberarte. Tú no eres tus pensamientos. Solo porque un pensamiento viene a tu mente, no significa que sea tuyo. El enemigo constantemente está lanzando dardos de fuego a tu mente. Pero tú tienes el escudo de la fe para apagarlos. El problema es que muchos cristianos ni siquiera están conscientes de que están en guerra mental. Viven reaccionando a cada pensamiento que viene, sin darse cuenta de que tienen autoridad para rechazarlo. Permíteme ser más claro todavía. 2 Corintios 10, versos 4 y 5 dicen: «Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios,
y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Captaste eso? Llevar cautivo todo pensamiento. No algunos, no los más fuertes, todos. Cada pensamiento que no se alinea con Cristo debe ser arrestado, juzgado y ejecutado en tu mente. Tú eres el juez de tu tribunal mental y tienes autoridad dada por Cristo para sentenciar a muerte todo pensamiento que se opone a su verdad. Recuerdo vívidamente cuando aprendí este principio. Yo batallaba con pensamientos de inseguridad constantemente. Pensamientos que me decían que no era suficiente. Hay momentos en la vida en los que todo parece derrumbarse. Cuando no hay comida, ni fuerzas, ni fe. Cuando las puertas se cierran, el cuerpo se quiebra y solo queda una pregunta suspendida en la oscuridad. Dios, ¿aún sigues ahí? Esta es la historia de un joven que no tenía nada, sin dinero, sin oportunidades y sin respaldo. Solo una madre enferma, un corazón que no se rendía y una fe temblorosa que aún se aferraba a lo invisible. Lo que ocurrió al final fue un milagro que jamás imaginó. En un pueblo lejano, tan pequeño que ni siquiera aparecía en los mapas, vivía un joven llamado Samir. Su casa no era más que un rectángulo de barro agrietado, techado con láminas oxidadas que cantaban cuando llovía. Adentro, la vida transcurría despacio, con silencios largos y una fe que resistía como una vela encendida en medio del viento. Samir tenía 17 años, pero su rostro cargaba la sombra de alguien que había vivido mucho más. Sus manos eran ásperas, sus pies duros por andar descalzo en caminos de tierra y piedra. Su madre, postrada en un viejo catre de madera, llevaba años luchando contra una enfermedad que le robaba el aliento, pero no la esperanza. Cada mañana, aún con fiebre y temblores, ella alzaba la voz con una oración temblorosa. Dios mío, bendice a mi hijo, que aunque gane poco, le rinda como si fuera mucho. Y cada vez que Samir la escuchaba, una mezcla de ternura y rabia le apretaba el pecho. Porque aunque su madre hablaba de bendiciones, él solo veía pobreza. Mientras otros jóvenes soñaban con estudiar, viajar o enamorarse, Samir soñaba con arroz, con poder comprar una caja de medicamentos, con ver a su madre dormir una noche sin dolor. No conocía fiestas ni juegos, pero sí el dolor de regresar con los pies sangrando después de limpiar establos ajenos por unas pocas monedas. Él no corría tras los sueños, corría tras un poco de pan duro para no pasar el día con el estómago vacío. Sin embargo, a pesar de la escasez, algo en él nunca se quebró. El deseo profundo de cambiar su destino. Soñaba con una casa sin goteras, con llevar a su madre a un hospital en la ciudad, con vivir sin sentir que cada día era una batalla por sobrevivir. Algunas noches, cuando no podía dormir por el hambre o la preocupación, salía al pequeño patio de tierra seca y desde ahí miraba las estrellas, no para contarlas, sino para hablar con Dios. No le gritaba, solo le susurraba, le contaba sus miedos, sus frustraciones, sus silencios. No pedía riquezas ni autos ni milagros, solo una pequeña oportunidad para demostrar que su esfuerzo no era en vano. Y aunque muchas veces sintió que nadie lo escuchaba, seguía orando, porque algo dentro de él le decía que incluso el silencio podía ser una respuesta. Tal vez no lo sabía, pero aquellas noches donde su voz quebrada se elevaba al cielo, estaban sembrando algo. Porque cuando se ora desde el fondo del alma, hasta los muros del cielo tiemblan. Samir no tenía nada, excepto lo más poderoso, un corazón dispuesto a sacrificarse por amor, y eso ya era un milagro en sí mismo. El tiempo en aquel pueblo se medía por las cosechas, y ese año, la tierra había decidido cerrar su mano. La sequía cayó como un castigo invisible. Los ríos se secaron, los animales flacos se arrastraban buscando charcos, y el molino, que era el corazón del trabajo, cerró sus puertas. Las calles, antes llenas de voces y pregones, se fueron quedando en silencio. Los niños dejaron de jugar, porque ya no había pan que repartir al final del día. Las mujeres cosían remiendos en la ropa, rezando en voz baja para que la tormenta de la miseria no se llevara a sus hogares. Y los hombres caminaban con la mirada perdida, preguntándose qué le dirían a sus familias cuando regresaran sin nada. Samir, como todos, buscaba empleo de sol a sol. Golpeaba puertas, ofrecía su fuerza, pero las respuestas eran siempre las mismas. Hoy no hay trabajo. Lo siento, hijo, ya no podemos pagar. Volvía a casa con las manos vacías, sintiendo que cada paso era más pesado que el anterior. Y lo más duro no era el hambre ni el cansancio, sino ver el rostro de su madre cuando entraba por la puerta. Ella, frágil como un suspiro, lo miraba con ternura y le decía con voz quebrada: «Mañana será mejor, hijo. Dios proveerá». Samir asentía,
pero dentro de sí un torbellino lo ahogaba. ¿Qué pasaba si ese mañana nunca llegaba? ¿Y si la oración de su madre se estrellaba contra un cielo mudo? Una noche, mientras escuchaba el crujido del techo por el viento seco, tomó una decisión difícil. Pensó en dejar el pueblo. La ciudad estaba lejos, llena de peligros y desconocidos, pero también llena de oportunidades. Allí aún se movía el comercio. Allí quizás podría ganar lo suficiente para traer medicinas de verdad, pan fresco, carne, leche. El precio, sin embargo, era cruel. Dejar a su madre sola. Durante días guardó silencio, debatiéndose en su interior. La idea lo atormentaba. ¿Y si al irse algo le ocurría a su madre? ¿Y si al quedarse ella terminaba de consumirse sin remedios? Finalmente, una mañana, con los ojos enrojecidos de tanto pensar, buscó a una vecina anciana, una mujer que conocía a su madre desde la juventud. Ella, conmovida por la situación, le ofreció ayuda. «Ve, hijo, yo cuidaré de tu madre. No está bien que cargues solo con todo este peso». Samir escuchó esas palabras como quien recibe un vaso de agua en medio del desierto. Aún así, el alma le dolía. Porque las promesas que uno hace desde el amor son cadenas invisibles, pesadas, sí, pero también sagradas. Al caer la tarde se sentó junto al lecho de su madre. Le tomó la mano, áspera y frágil, y con voz entrecortada le explicó el plan. «Madre, iré a la ciudad a trabajar. No quiero dejarte, pero no puedo seguir así. Una vecina buena se quedará contigo mientras voy y vuelvo». Ella lo escuchó en silencio, con lágrimas rodando por sus mejillas, y cuando él terminó, le susurró: «Hijo, haz lo que creas necesario, pero prométeme algo, que no perderás tu bondad en el camino. El mundo allá afuera es duro, pero tú tienes un corazón más fuerte que todo eso». Samir no pudo contenerse. Se inclinó y la abrazó como si quisiera grabar ese instante en su piel. «Te lo prometo, madre, no importa lo que me cueste. Yo te sacaré de esta». Si estás disfrutando de esta historia, te invito a suscribirte, porque más del 95% de quienes ven nuestros videos aún no lo hacen, y tu apoyo nos ayuda a llevar estas enseñanzas a muchos más corazones. Desde entonces, su vida cambió. Cada madrugada, antes de que el sol asomara, emprendía el camino hacia la ciudad. Caminaba kilómetros, pedía aventones cuando podía, y en el mercado se ofrecía para cualquier tarea: cargar sacos, limpiar pisos, mover cajas, descargar mercancía. Regresaba de noche, agotado hasta los huesos, pero con una pequeña bolsa de comida o con medicinas un poco mejores. Era una rutina inhumana. Lloviera o hiciera calor abrasador, Samir nunca faltaba. Hubo noches en las que llegó empapado, con los pies llenos de lodo, otras con fiebre, otras sin probar bocado. Pero siempre entraba a su casa con una sonrisa fingida para no preocupar a su madre. Lo que nadie sabía era que muchas veces se derrumbaba en el patio, solo, mirando las estrellas como cuando era niño, y murmuraba en voz baja: «Señor, no me dejes rendirme, dame fuerzas aunque sean prestadas». Así fue como su promesa se convirtió en su cruz, pero también en su motor. Y aunque el cansancio lo partía en 1000 pedazos, Samir seguía de pie, porque las promesas que nacen del amor se sostienen incluso con los pies heridos y el corazón sangrando. La ciudad había sido dura con Samir. Ese día había cargado más cajas de lo habitual, bajo un calor sofocante, que le resecó la garganta y le dejó los pies ardiendo. Regresaba tarde, con una pequeña bolsa de pan y medicina. El cielo ya comenzaba a oscurecerse, cuando lo dejó atrás el último bus, que lo acercaba al borde del pueblo. Faltaban aún varios kilómetros a pie, pero entonces, el cielo gruñó como una bestia herida. El primer relámpago partió el horizonte, y un viento helado se levantó de la nada. En minutos, el camino de tierra se convirtió en barro, y las ramas de los árboles comenzaron a sacudirse, como si quisieran arrancarse de raíz. A la entrada del pueblo vecino, encontró a sus amigos Karim y Faisal, refugiados bajo el techito de un almacén cerrado. Ambos lo vieron empapado, y al instante supieron que intentaría continuar. «Ah, hermano, no vayas. Esta tormenta no es normal», dijo Karim, sujetándolo por el brazo. «Hay tramos del camino que se están hundiendo. Quédate aquí esta noche, mañana vas con más calma», suplicó Faisal. Pero Samir no necesitó pensar. Solo había una imagen en su mente: su madre, sola, esperando, con los ojos fijos en la puerta, resistiendo al sueño hasta ver su silueta cruzar el umbral. «¿Y si no llego? ¿Y si cree que me pasó algo?», dijo con voz firme, casi rota. «No puedo fallarle, no esta noche». Los muchachos guardaron silencio. Sabían que no había forma de detenerlo. Samir no caminaba por orgullo.
lo hacía por amor. Cubrió su cabeza con un saco viejo, ajustó las sandalias gastadas y se echó a andar. El agua caía como si el cielo se deshiciera, y cada paso se volvía más pesado que el anterior. El lodo le cubría los tobillos, el viento le arañaba el rostro, y los relámpagos iluminaban su figura, solitaria, desafiando la noche. El agua caía como si el cielo se deshiciera, y cada paso se volvía más pesado que el anterior. El lodo le cubría los tobillos, el viento le arañaba el rostro, y los relámpagos iluminaban su figura, solitaria, desafiando la noche. Empapado, con el pecho agitado, alzó los ojos al cielo invisible y gritó con todo el dolor de su alma: «Dios mío, solo déjame llegar, no por mí, por ella». Y en ese instante, en medio de esa oscuridad empapada, una luz titiló a lo lejos, pequeña, suave, como una luciérnaga que no se dejaba apagar. Samir se frotó los ojos. Aquel sendero nunca había tenido casas, y sin embargo, la luz seguía ahí. Tembloroso, guiado por el instinto y una esperanza que aún no se rendía, siguió la luz. Al acercarse, distinguió una estructura antigua, de adobe y madera envejecida. Una mezquita diminuta, olvidada por el tiempo, estaba abierta. En su interior, una lámpara colgante oscilaba con la brisa. Sin pensarlo, Samir entró. El interior olía a madera mojada y aceite de lámpara. Se quitó los zapatos con respeto, cayó de rodillas sobre la alfombra gastada, y por unos segundos, solo respiró. No podía moverse más. Su cuerpo había tocado el límite, pero su alma, no. Y entonces, del rincón más oscuro del lugar, surgió una figura, un anciano de barba blanca, túnica sencilla, pasos lentos y mirada profunda. Se acercó sin miedo, sosteniendo una linterna. Se sentó junto a él y con voz pausada dijo: «Solo hay dos razones para estar aquí a estas horas. O buscas refugio, o buscas respuestas». Samir, aún temblando, con las mejillas húmedas no solo por la lluvia, sino por lágrimas que no había pedido, murmuró: «Tal vez, ambas». Y sin más palabras, comenzó una conversación que cambiaría su vida para siempre. Dentro de aquella pequeña mezquita, el tiempo parecía haberse detenido. La tormenta seguía azotando el mundo exterior, pero dentro reinaba un silencio sagrado. La tenue luz de la lámpara colgante proyectaba sombras suaves en las paredes de barro, y el anciano, sentado a un costado, miraba a Samir con ojos que no juzgaban. Solo comprendían. Samir, aún temblando, con la ropa empapada y el alma exhausta, se dejó caer sobre la alfombra. El anciano se le acercó despacio y colocó una vieja manta sobre sus hombros. Luego, sin decir palabra, se sentó frente a él, cruzó las piernas y cerró los ojos. «¿Qué cargas, hijo?», preguntó finalmente con voz pausada, sin urgencia, como si cada palabra tuviera su propio peso. Y entonces, Samir habló, con una sinceridad que solo aparece cuando ya no queda nada que esconder. Le contó del hambre, de las jornadas de trabajo interminables, del dolor de ver a su madre postrada, de las veces que no había comido, para que ella pudiera hacerlo. Le habló de los días en que todo parecía inútil, de los silencios que se tragaban sus oraciones, de la rabia que alguna vez sintió hacia Dios, y de esa fe que, a pesar de todo, aún le quedaba, como un hilo delgado que no se rompe, aunque se estire demasiado. El anciano lo escuchó sin interrumpirlo. No hizo gestos, no emitió juicios, solo asintió con respeto, como quien reconoce el peso de una vida sostenida a puro amor. Cuando Samir terminó, hubo un silencio largo, profundo, y luego el anciano habló. «Hijo, tú no eres pobre». Samir lo miró confundido, casi indignado. «¿Cómo no voy a hacerlo? No tengo nada. Cada día peleo con el hambre. No tengo descanso ni futuro». El anciano sonrió con ternura. «Estás bendecido, porque un corazón que camina bajo la tormenta por amor está más cerca del cielo que aquellos que se esconden del sufrimiento». Samir guardó silencio. Nadie le había dicho algo así antes, ni su madre, ni sus amigos. Ni siquiera él mismo se había permitido creerlo. El anciano entonces metió la mano en su bolsa de cuero y sacó un pequeño frasco de vidrio oscuro. En su interior, un líquido espeso, sin olor aparente, pero que parecía brillar bajo la luz de la lámpara. «Este remedio lo he preparado durante años. Cada noche he orado sobre él, versículo tras versículo. No es una cura mágica, pero lleva una bendición. Dáselo a tu madre, pero hazlo con fe, no con desesperación. Y antes, habla con Dios. Dile que aceptas cualquier destino, con tal de que ella tenga paz».
Samir lo recibió como si cargara oro. Con manos temblorosas lo sostuvo contra su pecho, como un tesoro que aún no se atrevía a creer. Pero el anciano aún no había terminado. Metió la mano en otro compartimento de su túnica y sacó una pequeña moneda dorada. No brillaba como las de los ricos, pero tenía una luz suave, especial, como si el tiempo no la afectara. Guarda esta moneda contigo, no la gastes. No es para vender ni para comprar, solo llévala contigo siempre. Tiene una bendición antigua. A veces, hijo, lo que parece insignificante contiene la respuesta más grande. ¿Y por qué me da esto? Usted no me conoce, preguntó Samir, aún incrédulo. El anciano lo miró con profundidad. Porque Dios sí te conoce. Y porque cuando uno encuentra a alguien que lucha con amor puro, debe extenderle la mano. Así se reconstruye el mundo. Un acto de compasión a la vez. Samir bajó la mirada. No sabía cómo agradecer. Agradece con tu vida, dijo el anciano. Sigue caminando, no renuncies, y nunca olvides que lo que haces por tu madre no pasa desapercibido en el cielo. La lluvia afuera comenzaba a calmarse. El viento ya no rugía. Parecía que incluso la tormenta había venido solo a empujarlo hasta ese lugar. Samir se levantó con el frasco en una mano y la moneda en el bolsillo interior de su camisa. Se despidió con una reverencia. El anciano alzó su mano en señal de bendición. Caminó bajo la última lluvia de la noche con el cuerpo roto. Sí, pero con el alma encendida. Al llegar a casa, su madre seguía despierta. Tenía los ojos abiertos, como quien esperó cada segundo por su regreso. Samir no dijo mucho. Se arrodilló a su lado, acarició su frente y le susurró: «Hoy traje algo diferente. Tal vez esto te ayude». Le dio las primeras gotas del remedio. No tenía sabor fuerte, ni olor particular. Solo un líquido oscuro que bajó por su garganta con suavidad. Esa noche, Samir durmió profundamente. Y al día siguiente, su madre despertó antes que él. Estaba sentada, acomodando su almohada. «Hijo, dormí sin dolor», dijo con una sonrisa suave. «No recuerdo la última vez que descansé así». Samir no respondió, solo sonrió. Pero por dentro, supo que algo había comenzado a cambiar. Los días siguientes trajeron una calma suave a la vida de Samir. Su madre comenzaba a recuperar fuerzas. Cada noche, tras orar en silencio, él le daba unas gotas del misterioso remedio. Y cada mañana ella amanecía un poco más viva. Hablaba con más claridad, comía mejor, incluso podía sentarse sin ayuda. Pero la pobreza no se rinde tan fácilmente. Es como el frío que regresa al caer la tarde, siempre buscando una grieta por donde colarse. El dinero escaseaba otra vez. El trabajo en la ciudad había disminuido y lo que ganaba ya no alcanzaba para todo. Una tarde llegó a casa, con los bolsillos vacíos y el corazón apretado. Abrió la pequeña alacena de barro, donde guardaban lo poco que tenían. Y no encontró ni arroz, ni pan, ni aceite. Solo quedaban un puñado de sal y un poco de agua. Su madre lo notó desde la cama. «¿Hoy tampoco fue un buen día?», preguntó con ternura, como quien no se queja, solo se preocupa. Samir negó con la cabeza sin decir palabra. Se encerró en su habitación y se sentó en el suelo con las manos cubriendo su rostro. «Dios, otra vez estamos aquí, otra vez no tengo nada, y esta vez no sé qué hacer». Entonces lo recordó. La moneda. Aquel pequeño objeto dorado que el anciano le había entregado con una advertencia clara. «No la gastes, solo llévala contigo. Tiene una bendición antigua». La había cosido en el bolsillo interior de su camisa para no perderla. La había llevado todos los días, como quien lleva un secreto.